En esta clase vamos a aprender a dibujar un corte total. Para este caso utilizo esta pieza cilíndrica donde podemos visualizar los detalles internos y externos que tiene la pieza. Para este ejemplo o para esta pieza, debido a que tiene una simetría radial, solamente vamos a proyectar dos vistas. Las vamos a dibujar en el formato DIN A4 y únicamente dibujaremos dos vistas y una de ellas será reemplazada por el corte. Para esto voy a utilizar mi regla T y voy a dividir el espacio de la margen interna de 27.8, que para la mitad sería 13.9. Y voy a hacer un leve trazo con el fin de que esa línea sea la separación de dos vistas. Ahora vamos a tomar la mitad de la altura con respecto a la línea que acabo de dibujar, que con respecto a la margen del cajetín tenemos 13.9, que la mitad sería 6.9. Hago solamente la división porque esta línea sería el eje de la pieza. Voy a trazar una línea de lado a lado y sobre esa línea voy a tomar una distancia de centímetro. Bueno, en este caso utilizaremos la regla de esta manera. Tomaremos un centímetro de la línea que acabo de marcar para darle la separación entre vistas. Ahora vamos a proceder a dibujar las dos vistas principales. Para el ejemplo tenemos vista frontal y lateral izquierda. De lo cual vamos a dibujar para esta pieza el sistema ISO-E. Por consiguiente voy a dibujar primero mi vista lateral izquierda, que está compuesta a partir de círculos que serían los diámetros de la pieza. Para eso voy a arrancar primero con el diámetro mayor y para el caso de esta pieza voy a trabajar escala 1:1, que para el diámetro mayor sería 90. Ahora, de la mitad de los 90 sería 4.5 y voy a marcarlo sobre la línea de eje. 1, 2, 3, 4, 4 y medio. Este punto que acabo de marcar sería el punto donde yo ubicaría la aguja del compás para hacer los diferentes diámetros. De igual manera, con respecto a ese punto voy a tomar el siguiente diámetro, que sería el diámetro del cuerpo de la pieza, que según la cotación correspondería a 40. Entonces ahora sobre la línea de marcación de los 4.5 voy a marcar 40. 1, 2, 3, 4. Perdón, la mitad sería 20. Vamos con el siguiente diámetro, que el siguiente diámetro sería 50, la mitad sería 25. Estas distancias que estoy tomando serían lo que sería el radio del diámetro. Ahora voy a utilizar el compás para dibujar los diferentes círculos y a partir de esta construcción yo voy a proyectar las líneas a la vista lateral. Voy a dejar el espacio libre. Voy a hacer lo mismo ahora con el de diámetro 50. Y el diámetro de 40. Listo. Hemos dibujado el diámetro de la boca de la pieza, que sería 50, el diámetro interno 40 y el diámetro externo 90. Vamos a ubicar de una vez el diámetro de 66.5, que es la ubicación de los orificios de la pieza. Ahora, con respecto a la línea del punto
de centro voy a tomar la mitad de 63.5, que sería 33, 33 y medio. Voy a dejarlo a 33. Y nuevamente voy a trazar con el compás. Este círculo que voy a dibujar no es un círculo geométrico de la pieza, solamente es un círculo de construcción, por lo cual voy a hacer un trazo discontinuo, haciendo entender que este círculo solamente es para la construcción de los orificios externos. Ok, ahora vamos a proyectar de lo que he dibujado en mi vista lateral izquierda a mi frontal. Voy a utilizar para esto mi regla T. Entonces voy a arrancar con el diámetro mayor y con respecto a la separación de los 2 centímetros voy a trazar la línea sobre el límite del círculo para indicar que ese es su diámetro. Esta distancia que estoy marcando sería 14.2 y luego voy a hacer la de 44.2. Ahora con mi regla de 45 grados voy a hacer el trazo. Y nuevamente proyecto ahora lo que sería el diámetro, principalmente el diámetro interno. Entonces por ahora he construido lo que sería el diámetro mayor de la pieza, sobre la cual se posicionan los orificios. Vamos ahora a construir lo que sería el cuerpo central. Y este cuerpo central tiene un valor de 40. Para eso voy a tomar el diámetro que acabo de trazar, que es de diámetro 40. Trazo otra línea paralela a esta, como proyectándole el valor del diámetro en su vista lateral. Esta distancia la voy a tomar a los 44.2. Para esto nuevamente utilizo mi regla, voy a tomar la distancia de 44 y voy a realizar una línea, pero de una vez voy a hacerla coincidente con el diámetro de la pieza, el diámetro de la entrada o del orificio que tiene la pieza. Y ahora sí voy a cerrar el valor del diámetro. Voy a hacer una línea muy suave, de tal manera que lo que estoy dibujando son las vistas externas, pero una de ellas va a tener un corte. Finalmente ahora voy a tomar lo que sería esta distancia, en este caso voy a tomar el 24 más los 6, que me daría 30. Y voy a tomar esa distancia sobre este cilindro que estoy dibujando. 1, 2, 3. Y nuevamente trazo una vertical. Okay. Hasta el momento lo que he dibujado es la pieza externa. Vamos ahora a construir lo que serían las líneas ocultas, que luego pues serán visibles debido al corte. Para dibujar el diámetro interno que tiene la pieza, voy a dibujar un círculo de diámetro 30, que no he dibujado inicialmente.
Entonces voy a tomar nuevamente la distancia de 15, que sería el radio. Sobre el punto de centro voy a trazar 15 y sobre esos 15 voy a dibujar otro diámetro. Ahora sí, vamos a dibujar todo lo que correspondería como a la parte interna, como el espesor interno. Y lo voy a proyectar indicando hasta a qué punto iría proyectado el cilindro interno. Entonces voy a tomarlo con respecto a la línea de separación de los 2 centímetros hasta la entrada de la boca de 24. Y voy a dibujar una línea que para una vista externa sería una línea oculta, pero luego la vamos a convertir en una línea visible debido al corte. Vamos a hacer lo mismo al otro costado. Y ahora vamos a ubicar la distancia del corte interno, que sería 24. Y voy a tomar esa distancia con respecto al borde, 24. Y voy a trazar la línea oculta. Como la entrada de la boca tiene un diámetro de 40, quiere decir que estaría proyectando el diámetro de 40 como la entrada de la pieza, como la boca de la pieza. En este caso tenía una línea dibujada anteriormente. Ok. Este sería el proceso de construcción si yo dibujo vistas externas. No hemos dibujado la tercera vista debido a que la tercera vista sería la vista superior y es exactamente igual a la frontal. Vamos ahora a ubicar la posición del corte. Debido a que esta es la vista, en este caso la vista frontal y esta mi lateral, vamos a indicar que el plano de corte fue ubicado en sentido vertical sobre la vista lateral izquierda y vamos a hacer un trazo fuerte que en alguno de los alfabetos de línea puede ser un trazo interrumpido o un trazo completo. Voy a hacer un trazo marcado y lo hago en sentido vertical para indicar que el corte está siendo proyectado en sentido vertical también. Voy a indicar la marcación con unas flechas para indicar cuál es la posición del corte, es decir, dónde está el observador mirando el corte. Entonces voy a hacer dos pequeñas líneas y vamos a nombrar el corte. Voy a hacer las flechas indicativas, igual en la parte superior, que me está señalando hacia el costado izquierdo, quiere decir que esta es la parte que estoy visualizando y la voy a señalar con la letra A. Quiere decir que la posición del corte es esta mitad de mi pieza, que pues obviamente ubicada en la posición es toda la parte fragmentada. Bueno, vamos ahora a dibujar, posicionar el corte y debido a que se realizó o se dividió la pieza en dos, quiere decir que las líneas ocultas ya serán líneas visibles. Esta línea oculta que se encuentra en el medio, luego la vamos a borrar debido a que por el corte no son visibles las aristas externas, solamente la parte interna. Listo. Finalmente voy a terminar
de dibujar todo el contorno. Y luego vamos a hacer la construcción de los orificios que tiene la pieza. Ustedes ya luego ubican, posicionan, borran lo que ya no es parte del dibujo para dejar el plano lo más limpio. Ahora vamos a trabajar lo que serían los orificios. Para mi pieza me indica que son 4 orificios de diámetro de 12.5. Esos serán los orificios que vamos a ubicar en la pieza y los vamos a ubicar en la parte central del orificio del diámetro de línea oculta. Vamos a cerrar el compás y vamos a comparar que nos dé 12.5. Bueno, en el caso del radio sería 6. Y ahora vamos a realizar los círculos. Estos dos orificios fueron tocados por la línea de plano de corte, quiere decir que también serán visibles en el corte. Voy a trazar una línea, nuevamente otra línea, y lo voy a hacer en la parte superior. Listo. Ahora lo que sigue es hacer el anchurado. Para la pieza el anchurado sería la superficie plana que quedó del corte, es decir, sobre la ubicación del plano de corte. Para esto lo vamos a trabajar siempre en ángulo de 45 grados. Hay diferentes tipos de anchurado según el material. Puedo trabajar anchurados de líneas interrumpidas. Para este ejemplo es un anchurado que corresponde al material del hierro. Voy a ubicar mi regla de 60 con el fin de que ella me va determinando las distancias. Vamos a hacer trazos cada 3 milímetros. Este trazo que estoy dibujando o voy a dibujar tiene que tener la misma continuidad. Quiere decir que si arranco de la parte derecha, tiene que tener continuidad a la otra mitad de la pieza. Y así sucesivamente. Nunca dividir el anchurado, sino siempre darle la misma continuidad en toda la pieza, debido a que es un solo material y corresponde a una sola pieza. Listo, después de haber terminado el anchurado, vamos a limpiar la cavidad interna de la pieza, debido a que estas líneas que están atravesando no deberían existir después de haber hecho el corte. Vamos a proyectar lo que serían las líneas de eje con respecto al centro de los orificios con trazo largo, corto, trazo largo. Lo mismo lo vamos a hacer al otro costado.
trazo largo, corto, trazo largo, y lo vamos a hacer también en el centro. Trazo largo, corto, trazo largo, corto, trazo largo, corto, trazo largo. Listo. El proceso a seguir sería realizar la acotación y debido a que ya se hizo el corte, podemos hacer la acotación de las partes internas que debido a una vista externa no podíamos realizar. 2 milímetros de espacio, trazo línea de extensión. Voy a hacer lo mismo con la separación y lo voy a hacer con la distancia de 44 y la distancia más angosta de 14.2. Con respecto a esta distancia voy a tomar el centímetro, bajo 2 y realizaré una línea que será la línea de crochet. Y con respecto a esta línea, voy a borrar los pedazos de línea que están sobrando para que me queden exactamente iguales y proyectar las acotaciones. En este caso voy a extender otra línea de extensión para poder hacer la acotación hacia afuera. Y voy a tomar los valores de los diámetros y voy a arrancar primero con el diámetro más pequeño o angosto que tiene la pieza. Puedo sacar la cota hacia afuera o la puedo dejar interna, pero bueno, vamos a dejarla hacia afuera. Luego el siguiente diámetro, el diámetro de 40. Y finalmente el diámetro de 50. Y vamos a hacer las líneas. Vamos a realizar las flechas indicativas señalando el diámetro interno. Luego el siguiente diámetro. Marqué la distancia semejante para dejar una separación entre cota y cota. Y finalmente la última cota. Y el diámetro que tenemos externo lo vamos a dibujar sobre la vista lateral, debido a que ya tenemos una vista que podemos utilizar para acotar. Vamos a señalar el diámetro externo y vamos a señalar con una vertical para luego indicarle la información del diámetro. Y vamos a hacer lo mismo con uno de los orificios. Vamos a señalar también con flecha indicativa. Y con uno solo vamos a acotar o señalar que corresponde al mismo diámetro para todos. Listo. Vamos a empezar a hacer la acotación, teniendo en cuenta lo que dibujé, la distancia de 24, la distancia de 6, la distancia de 44.2, la distancia de 14.2. Y con respecto a los diámetros, diámetro de 30, diámetro de 40 y diámetro de 50.
con respecto a la señalización del diámetro mayor, que era 90, símbolo del diámetro, 90, y vamos a indicar que son 1, 2, 3, 4, 4 elementos de diámetro 12.5. Listo. Finalmente hemos dibujado un plano con cortes, haciendo énfasis que sobre la vista lateral izquierda fue ubicado el plano de corte o el plano proyectante, y la vista o el segmento que se cortó reemplazó la vista externa que inicialmente estaba trabajada con líneas cultas. Finalmente, esta es la manera como podemos utilizar los cortes para poder hacer acotaciones y mostrar las partes internas de la pieza.